El mundo estaba a punto de cambiar, pero nadie en el búnker de Hitler lo sabía todavía. Afuera, la Europa ocupada dormía bajo el peso de 4 años de guerra. Ciudades silenciadas. Pueblos sometidos. Un continente entero conteniendo la respiración, esperando algo que no sabía nombrar. Y en esa noche específica, la noche del 5 al 6 de junio de 1944, el destino de todo eso estaba siendo decidido no en campos de batalla, sino en salas cerradas, en decisiones no tomadas, en puertas que nadie tuvo el valor de golpear. Era el 6 de junio de 1944. A las 3 de la madrugada, los primeros paracaidistas aliados tocaron el suelo de Normandía. Hombres que habían saltado de aviones en la oscuridad, sin saber exactamente dónde caerían, sin saber si sobrevivirían la noche. Algunos cayeron en pantanos y se ahogaron con el peso del equipo, otros cayeron en aldeas y fueron capturados en los primeros minutos. Pero cientos de ellos cayeron en los lugares correctos y comenzaron a trabajar en silencio, con cuchillo y explosivo, cortando el sistema nervioso de la defensa alemana antes de que sonara cualquier alarma. A las 4 de la madrugada, los radares alemanes comenzaron a parpadear. Puntos en la pantalla. Muchos puntos. Los operadores miraron, anotaron, reportaron. A las 5, las primeras explosiones iluminaron el Canal de la Mancha, destellos anaranjados reflejándose en las aguas oscuras. Y a las 6 de la mañana, 5.000 buques de guerra aparecieron en el horizonte como una muralla de hierro y acero avanzando sobre la costa francesa. El mayor desembarco anfibio de la historia humana había comenzado, y el alto mando alemán seguía dormido. No literalmente. Los generales estaban despiertos. Las luces del búnker estaban encendidas. Los teléfonos estaban en las manos. Pero lo que ocurrió en esas primeras horas del día fue algo que los historiadores aún debaten con asombro décadas después. La mayor invasión de la historia fue detectada, anticipada y en parte prevista, y aún así, las órdenes que podrían haberla detenido nunca fueron dadas. ¿Por qué? Porque un hombre se negó a despertar. Y otros se negaron a desobedecerle. Y entre esos dos silencios, la guerra fue perdida. Ese hombre era Adolf Hitler. Para entender lo que ocurrió ese día, necesitamos retroceder algunos meses, al invierno de 1944, cuando la Alemania nazi todavía controlaba la mayor parte de la Europa occidental, pero sentía el suelo comenzar a temblar bajo sus pies. En el este, los soviéticos avanzaban implacablemente. En el sur, los aliados ya habían tomado Sicilia y subían por la bota italiana. Y en el oeste, todo general alemán con algún sentido de la realidad sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los ingleses y americanos intentaran cruzar el Canal de la Mancha y abrir un frente en el corazón de la Europa ocupada. A principios de 1944, el general Owen Rommel, el famoso zorro del desierto, héroe de las campañas del norte de África, había sido designado para defender la costa atlántica europea, lo que los alemanes llamaban Atlantic Wall, el muro del Atlántico, una línea de búnkeres, obstáculos de playa y posiciones de artillería que se extendía por miles de kilómetros desde Noruega hasta la frontera española. Sobre el papel, era impresionante. En la realidad, Rommel sabía que era una ilusión. Inspeccionó las defensas personalmente, kilómetro a kilómetro, playa por playa. Y quedó horrorizado. Playas prácticamente abiertas. Búnkeres mal posicionados. Campos de minas insuficientes. Y, más preocupante que todo, las divisiones blindadas, los Panzer, los tanques pesados que eran la columna vertebral del poder de fuego alemán, posicionadas demasiado lejos del litoral, en el interior de Francia. A horas de distancia de cualquier punto de desembarco, Rommel entendía lo que eso significaba mejor que cualquier otro general alemán. Había luchado contra la superioridad aérea aliada en el norte de África. Había visto lo que los aviones ingleses y americanos hacían con columnas de tanques en campo abierto durante el día. Sabía que mover divisiones blindadas en respuesta a un desembarco sería una sentencia de muerte para esas divisiones. Rommel tenía una teoría clara, casi profética, construida sobre sangre y experiencia. Los aliados vendrían por el mar y la batalla sería ganada o perdida en las primeras horas, no en la primera semana. No en el primer mes. En las primeras horas. Si las fuerzas blindadas alemanas no estaban cerca de la costa en el momento del desembarco, sería imposible reaccionar a tiempo. La superioridad aérea aliada destruiría cualquier columna de tanques que intentara avanzar a la luz del día. La ventana de respuesta sería de horas, quizás menos. Y una ventana perdida sería una guerra perdida. Escribió informes detallados.
Envió solicitudes formales al alto mando. Exigió, con toda la autoridad de su cargo, que las divisiones Panzer fueran posicionadas directamente en la costa, bajo su mando directo, listas para contraatacar en horas, no en días. El alto mando dijo no. Hitler dijo no. Las divisiones blindadas permanecerían en el interior, como reserva estratégica central, y, decisión aún más fatal, solo podrían ser movilizadas con la autorización personal del propio Führer. Ningún general, ningún mariscal, ninguna emergencia podría liberar esos tanques sin que Hitler lo aprobara personalmente. Esa decisión lo costaría todo. En la noche del 5 al 6 de junio, el servicio meteorológico alemán había pronosticado tormentas violentas en el Canal de la Mancha. Olas altas, vientos fuertes, visibilidad cero. Condiciones imposibles para un desembarco anfibio a gran escala. Basándose en ese pronóstico, varios comandantes alemanes se relajaron. Abandonaron los puestos de mando. Cancelaron ejercicios de alerta. Rommel hizo algo que hoy parece casi incomprensible, viajó a Alemania para visitar a su esposa en su cumpleaños, planeando también reunirse con Hitler para argumentar una vez más por el reposicionamiento de los Panzer. Era el peor momento posible para estar fuera del puesto. Pero fue, porque creía genuinamente que el mal tiempo le daría a Alemania una ventana de seguridad de al menos algunos días. Lo que los alemanes no sabían es que los aliados tenían meteorólogos mejores. El capitán James Stagg, meteorólogo jefe del general Eisenhower, era un científico escocés meticuloso que había construido una red de estaciones meteorológicas en el Atlántico Norte para monitorear patrones climáticos con una precisión que los alemanes simplemente no poseían. Y Stagg identificó algo que el servicio alemán había perdido completamente, una pequeña ventana de tiempo favorable escondida entre dos masas de tormenta. Solo 24 a 36 horas de mar relativamente calmado. Una ventana estrecha, arriesgada, con olas todavía más grandes de lo ideal. Pero suficiente. En la madrugada del 5 de junio, Stagg presentó su pronóstico a los comandantes aliados reunidos en Portsmouth. La sala estaba en silencio. Todos sabían lo que estaba en juego. Retrasar la operación significaba esperar semanas por el próximo alineamiento favorable de mareas y luna, y cada semana de espera era una semana más para que los alemanes detectaran los preparativos. Eisenhower guardó silencio por largos segundos. Miró a sus generales. Respiró profundo. Y dijo las palabras que cambiarían el curso de la historia: ok, vamos adelante. Mientras tanto, en Normandía, los radares alemanes captaron algo extraño en el canal antes de la medianoche. Aviones. Muchos aviones. Los operadores reportaron. Los oficiales analizaron. Y entonces llegó la explicación que selló el destino del Tercer Reich. Probablemente eran bombarderos yendo a atacar el interior de Francia, como tantas otras noches. No había patrón diferente. No había motivo de alarma. El informe fue archivado, ninguna alerta de invasión fue emitida. La mayor armada de la historia estaba a horas de llegar, y el sistema de defensa alemán dormía sobre los informes que podrían haberla detenido. A las 2 de la madrugada, soldados paracaidistas americanos y británicos ya estaban en suelo francés en número creciente, cortando líneas de comunicación, capturando puentes estratégicos, sembrando el caos en las retaguardias alemanas con una eficiencia silenciosa y devastadora. Algunos comandantes locales se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo e intentaron activar los protocolos de emergencia. Tomaron los teléfonos. Pero las líneas ya estaban siendo cortadas por los propios paracaidistas. Intentaron los radios. Interferencia. El sistema de comunicación alemán comenzó a colapsar progresivamente exactamente cuando más era necesario, desmoronándose en tiempo real mientras la invasión se instalaba. A las 6:30 de la mañana, los primeros soldados aliados salían de las embarcaciones de desembarco en las playas. Omaha. Utah. Gulf. Juno. Seoul. 5 playas. 5 puntas de lanza clavadas simultáneamente en el corazón de la Europa ocupada. Más de 150.000 hombres en las primeras 24 horas, apoyados por 11.000 aviones y 5.000 barcos. Las defensas alemanas en la playa de Omaha reaccionaron con ferocidad brutal, soldados americanos muriendo antes de salir del agua, cayendo sobre la arena roja mientras las ametralladoras alemanas barrían las playas. Por un momento tenso y sangriento, pareció que los americanos serían empujados de vuelta al mar, pero en las otras playas, los aliados avanzaban. Y los refuerzos llegaban en oleadas incesantes. ¿Y las divisiones Panzer?
todavía paradas en el interior de Francia. Motores fríos. Tripulaciones esperando. Ninguna orden llegando. Esperando la autorización de Hitler, que seguía dormido. Los oficiales del alto mando entraron en pánico creciente a lo largo de la mañana. Sabían que cada hora era crítica. Sabían que Rommel había previsto exactamente esto, palabra por palabra, en sus informes ignorados. Sabían que los tanques necesitaban moverse ahora, inmediatamente, antes de que los aliados consolidaran las cabezas de playa. Pero nadie tenía el valor de despertar al Führer. Hitler había dejado órdenes absolutas y explícitas de que no quería ser perturbado mientras dormía, ninguna emergencia lo justificaba. Y los generales que habían construido sus carreras sobre obediencia incondicional quedaron paralizados ante una puerta cerrada, incapaces de dar el paso que podría haberlo cambiado todo. En uno de los momentos más decisivos de toda la Segunda Guerra Mundial, los generales del ejército más temido de Europa esperaron literalmente que un dictador despertara por cuenta propia mientras la historia se escapaba entre sus dedos. Cuando Hitler finalmente despertó, alrededor del mediodía, y fue informado sobre el desembarco en Normandía, su reacción dejó atónitos a todos en la sala. Sonrió. Dijo que era una distracción deliberada. Una maniobra de diversión. Que la invasión real, la verdadera invasión, vendría después, en Paz de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, el lugar lógico y obvio para una invasión. Normandía era un engaño. Estaba absolutamente convencido de ello. Y estaba convencido porque había sido meticulosamente manipulado para creer exactamente eso. Una de las mayores y más elaboradas operaciones de desinformación de la historia de la guerra, llamada Operación Fortitude, había construido durante meses un ejército ficticio entero en el sureste de Inglaterra, con radios transmitiendo mensajes falsos, vehículos de cartón visibles para aviones de reconocimiento alemanes e informes fabricados de agentes dobles. El general George Patton, el comandante americano que los alemanes más temían y respetaban, había sido colocado al frente de ese ejército fantasma específicamente para convencer a Hitler de que la fuerza principal aliada todavía esperaba para cruzar el canal en el punto más estrecho. Funcionó con una perfección aterradora. Hitler retuvo las divisiones Panzer. Retuvo las reservas estratégicas. Continuó esperando una segunda invasión en Paz de Calais que nunca llegaría. Y cuando finalmente, días después, autorizó el movimiento de algunas divisiones blindadas hacia Normandía, ya era completamente demasiado tarde. La aviación aliada, operando con superioridad absoluta en los cielos de Francia, destruyó columnas enteras de tanques en las carreteras antes de que se acercaran a la costa. La ventana se había cerrado para siempre, Normandía estaba perdida. Y con ella, la guerra. Rommel regresó apresuradamente de Alemania en cuanto recibió las noticias. Condujo durante horas, llegó al frente al final del día 6 de junio y miró el horizonte. Barcos aliados hasta donde alcanzaba la vista. Cabezas de playa consolidándose. Tropas desembarcando en número creciente. Todo exactamente como había previsto. Exactamente la pesadilla que había descrito en informe tras informe, todos ignorados. Se giró hacia un ayudante de campo a su lado y dijo algo que quedaría registrado para siempre en los archivos de la historia, ya lo dije. La guerra está perdida. Pero todavía llevarían 11 meses de combates brutales y devastadores, ciudades destruidas piedra a piedra, millones de vidas cegadas en ambos bandos, para que Europa finalmente respirara. 11 meses de agonía colectiva pagados con sangre de soldados y civiles, en parte porque un hombre se negó a despertar a tiempo, en parte porque otros no tuvieron el valor de golpear la puerta, y en parte porque un sistema entero había construido una cultura de obediencia ciega que paralizó a todos cuando más necesitaban actuar. La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de batallas épicas, estrategias geniales, héroes improbables y villanos monstruosos. Pero a veces, el momento que lo cambia absolutamente todo no es una batalla. No es una explosión. No es un discurso. Es un silencio, es una orden que nunca llegó. Es un general que viajó el día equivocado. Es un informe archivado por burocracia. Es un dictador durmiendo mientras el mundo cambiaba irreversiblemente al otro lado de su puerta. El día D no fue ganado solo en las playas ensangrentadas de Normandía. Fue ganado en los fríos corredores de un búnker alemán, donde el miedo de despertar a un hombre le costó al Tercer Reich la única oportunidad real que le quedaba de cambiar el rumbo de la guerra. Fue ganado en una sala meteorológica en Portsmouth, donde un científico escocés vio una ventana que los alemanes no pudieron ver. Fue ganado en meses de paciencia y engaño,
construyendo un ejército de papel que engañó a un imperio de acero. Y el mundo, sin saber cuánto había estado al borde del abismo, respiró.